Leyendas de todos los tiempos. Leyenda del sombrero mágico. Había una vez, en un pequeño y remoto pueblo ubicado en lo más profundo de las montañas, un anciano llamado Don Felipe. Era un hombre de apariencia sabia y amable, reconocido por ser el mejor sombrerero de la región. Su destreza y talento en la confección de sombreros eran legendarios, y su habilidad para transformar simples materiales en obras de arte era conocida en toda la comarca. Don Felipe vivía solo en una modesta casa en las afueras del pueblo. Pasaba sus días dedicado a su pasión por los sombreros, creando piezas únicas y exquisitas que reflejaban su amor por el oficio. A medida que iba tejiendo hilos y seleccionando los materiales adecuados, parecía impregnar cada sombrero con un poco de su propia magia. Un día soleado, mientras don Felipe caminaba por un sendero en busca de materiales para sus creaciones, se encontró con una extraña planta que nunca antes había visto. Era una enredadera de hojas verde esmeralda y flores de colores vibrantes, resplandecientes bajo los rayos del sol. Intrigado por su belleza, decidió cortar una pequeña rama y llevarla consigo. Al llegar a su taller, don Felipe estudió detenidamente la planta y se dio cuenta de que tenía propiedades extraordinarias. Sus hojas eran excepcionalmente resistentes y flexibles, perfectas para crear sombreros de alta calidad. Entusiasmado por esta nueva adquisición, comenzó a trabajar en un sombrero utilizando la planta mágica como base. Dedicó horas y días enteros a dar forma al sombrero, agregando detalles meticulosos y utilizando técnicas ancestrales transmitidas por generaciones. Cuando finalmente lo terminó, notó que este sombrero era diferente a todos los demás. Parecía poseer un brillo especial y una energía palpable. Cuando don Felipe se lo colocó en la cabeza, sintió una ráfaga de poder recorrer su cuerpo. A partir de ese momento, descubrió que el sombrero poseía habilidades asombrosas. Cuando se lo ponía, adquiría una visión clara y aguda, podía comprender los pensamientos de las personas y su intuición se volvía infalible. Pero eso no era todo, también descubrió que podía usar el sombrero para curar enfermedades, encontrar objetos perdidos y predecir el clima con gran precisión. Don Felipe, movido por su espíritu generoso, decidió utilizar el sombrero mágico para ayudar a las personas de su comunidad. La noticia de sus poderes se extendió rápidamente, y la gente de otros pueblos y aldeas vecinas empezó a acudir a él en busca de ayuda y orientación. Don Felipe se convirtió en una figura venerada y respetada, y su sombrero mágico en una fuente de esperanza y maravilla. Sin embargo, como suele ocurrir con los tesoros y dones excepcionales, el poder del sombrero no pasó desapercibido para aquellos que ansiaban obtenerlo. Un brujo malvado llamado Valdemar, cuyo corazón estaba envenenado por la envidia y la codicia, se enteró de la existencia del sombrero mágico y decidió que debía ser suyo. Valdemar era un brujo oscuro y poderoso, conocido por sus prácticas malignas y su insaciable sed de poder. No le importaba quien se interpusiera en su camino, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para adueñarse del sombrero y utilizarlo para sus propios fines siniestros. Una noche, cuando el pueblo dormía y la luna brillaba en todo su esplendor, Valdemar se infiltró en la humilde morada de don Felipe. Sigilosamente, sorteó las trampas y las barreras protectoras que el anciano había colocado para defender su hogar y su tesoro. Finalmente, llegó a la habitación donde el sombrero mágico descansaba sobre una elegante mesa de madera tallada. Valdemar estiró su mano arrugada y agarró el sombrero con avidez. En ese momento, una ráfaga de luz iluminó la habitación, y el sombrero, consciente de la maldad que lo rodeaba, resistió con todas sus fuerzas. En un intento desesperado por protegerse, lanzó un destello de energía que hizo retroceder a Valdemar, pero no fue suficiente para detenerlo. El brujo oscuro logró escapar con el sombrero mágico y desapareció en la oscuridad de la noche. Al despertar y descubrir el robo, don Felipe sintió una profunda tristeza y una determinación feroz se apoderó de él.
Sabía que debía recuperar su amado sombrero y devolver la paz y la armonía a su pueblo. Sin pensarlo dos veces, don Felipe decidió emprender un viaje peligroso y lleno de desafíos para encontrar a Valdemar y recuperar el sombrero mágico. Su camino lo llevó a través de densos bosques encantados, ríos turbios y montañas escarpadas. En su travesía, se encontró con criaturas míticas y seres mágicos que pusieron a prueba su valentía y determinación. En su búsqueda, don Felipe se topó con una bruja sabia llamada Esmeralda, quien poseía conocimientos ancestrales y una profunda conexión con los elementos de la naturaleza. Esmeralda le advirtió a don Felipe sobre los peligros que enfrentaría en su misión y le otorgó un collar mágico que lo protegería de los hechizos y trampas de Valdemar. Armado con el collar y lleno de coraje, don Felipe continuó su camino, superando pruebas y desafíos cada vez más difíciles. Encontró aliados inesperados en su viaje, como una manada de lobos leales y una hada amiga que lo guiaba con su luz brillante. Finalmente, después de un arduo camino lleno de aventuras, llegó al escondite de Valdemar, un imponente y siniestro castillo en las profundidades del bosque encantado. Las torres altas y ennegrecidas se alzaban contra el cielo, y el viento susurraba advertencias de peligro. Sin dudarlo, don Felipe se adentró en el castillo, enfrentando trampas mortales y bestias oscuras enviadas por Valdemar para detenerlo. Cada paso era una prueba de su determinación y valentía, pero no se dejó intimidar. Con cada obstáculo, su habilidad para enfrentar los desafíos se fortalecía, y su amor por su pueblo y su sombrero mágico le daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Finalmente, llegó al salón principal del castillo, donde se encontró cara a cara con Valdemar. El brujo oscuro, lleno de resentimiento y deseo de poder, desató todo su arsenal de hechizos oscuros y maleficios contra don Felipe. Sin embargo, el anciano sombrerero estaba decidido a no rendirse. Con la ayuda de su collar mágico y su innato ingenio, don Felipe logró esquivar los hechizos y contrarrestar los ataques de Valdemar. En un enfrentamiento épico, el anciano sombrerero luchó con astucia y valentía, utilizando todos sus recursos para arrebatarle el sombrero mágico. En el momento en que el sombrero volvió a la cabeza de don Felipe, una explosión de energía pura llenó la habitación. Valdemar fue derrotado, su maldad neutralizada por la fuerza del sombrero y la determinación del anciano sombrerero. Triunfante, don Felipe salió del castillo y regresó a su amado pueblo. La noticia de su victoria se extendió rápidamente, y la gente lo recibió con alegría y gratitud. Celebraron su regreso como un héroe, honrando su valentía y sacrificio. A partir de ese día, don Felipe continuó utilizando el sombrero mágico para ayudar a los demás y brindar prosperidad a su comunidad. Sus poderes se convirtieron en leyenda, y su sombrero se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para todos los que lo conocían. La historia de don Felipe y el sombrero mágico se transmitió de generación en generación, recordando a las personas la importancia de la generosidad, el coraje y el uso responsable del poder. El sombrero se convirtió en una fuente de inspiración, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden prevalecer, y que el bien siempre triunfa sobre el mal.